Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Dios le bendiga y bienvenido a mi devocional del día de hoy. Les habla el pastor José Chea del Ministerio Visión Nueva en Calama y les invito a ustedes a prepararnos para poder ver el devocional. Lo haremos en el Salmo 4. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. No sin antes poder saludar a todos aquellos que están cada día escuchando esto y permitiéndonos llegar hasta su hogar, hasta su casa. Agradecemos al Señor por esa oportunidad que nos da de poder estar allí. Agradecemos a cada uno también de aquellos que han podido suscribirse. Les invito a que sigan suscribirse. Necesitamos llegar a una cantidad por lo menos sobre los 100. Así que esperamos, que usted también pueda compartir este video con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Es un tiempo donde la palabra del Señor es necesario que llegue a cada corazón, especialmente en este tiempo de aflicción que estamos viviendo. También quiero dar gracias al Señor por aquellos que hemos estado orando y se han ido recuperando. Queremos dar gracias al Señor porque Rubén Vega ya está en su casa, está en su hogar. Sabemos que la oración de cada uno de ustedes también ha provocado que el Señor ponga sanidad en la vida de muchos, para la gloria y la honra de Él, para la gloria y la honra de nuestro Señor. No oramos para poder llevarnos las flores nosotros, no, porque es el Señor el que hace la obra. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para que podamos de esa forma también interceder por nuestro prójimo. Así que les invito también para que ustedes pongan también esas peticiones de oración. Aquellos que se les envía el link a través del WhatsApp, también pueden enviarme aquellas peticiones a través del WhatsApp o también a través del grupo de oración. Hagamos que esto corra y que no sea solamente un tiempo de leer, un tiempo de meditar, sino que sea un tiempo donde usted sea partícipe de cada una de las cosas que estamos haciendo, especialmente intercediendo por aquellos que lo necesitan. Entonces, ahora vamos a orar también. Quiero que ustedes nos ayuden a orar. Sabemos que la oración tiene poder, no de parte nuestra, sino de parte de nuestro Dios. Queremos pedir por Claudito Soder, que es mi sobrino, está ahí en Talca. Ustedes saben, que ha estado complicadísimo, ¿cierto? con su enfermedad. Entonces, yo quiero pedirle a ustedes ahora, porque ahora está en la última fase ya de su quimioterapia y están esperando para que se den las condiciones para hacerle el trasplante de médula. Así que queremos orar en esa dirección, en la dirección de que el Señor ponga todas las condiciones necesarias para que pueda ser entonces trasplantado de una vez. Este tema del coronavirus también ha atrasado el tratamiento, así que le pedimos al Señor en estos momentos para que pueda dar todas las condiciones posibles para que se lleve en el menos tiempo posible. Así que oramos por Claudito, por su familia, por su madre, por su padre, para que también pongan ellos esa cuota de fe de que estamos en las manos del Señor, confiados en que Él hará. También me llegó una petición de un amigo también, de un joven trabajador que se encuentra grave ahí en el Hospital del Cobre. Él se llama José Levancini Cortés.
Así que también le pido, él está con coronavirus, está en este momento, está grave en el Hospital del Cobre. Así que oramos, tenemos la fe en el Señor que este momento de aflicción que puedan estar pasando tengan ese encuentro personal con el Señor. Eso es lo principal antes de la sanidad. Porque son estos momentos donde nosotros clamamos al Señor y donde nosotros vemos que no dependemos de nosotros, sino dependemos de Dios, creamos o no lo creamos. Entonces son los momentos en que las personas pueden clamar al Señor. Así que vamos a orar por ello, para que usted también lo esté incluyendo en sus oraciones personales. Bien, bienvenido entonces a mi devocional y vamos a buscar ahí el Salmo número 4. El Salmo número 4 y dice: oración vespertina de confianza en Dios al músico principal sobre Neguinot. Salmo de David. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y les invito a que puedan inclinar su rostro ahí, cerrar sus ojitos si quieren, y orar al Señor por esta palabra. Señor Jesús, te pedimos, Padre amado, que tu palabra pueda tocar los corazones de aquellas personas que están afligidas en estos momentos. Señor Jesús, que tú puedas hablarle a cada uno, Señor, dando a conocer que tú eres nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño de todas las cosas, y que en ti se sostienen todas las cosas, Padre, aún hasta nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, pedimos que tu presencia pueda inundar cada hogar donde esta palabra se escuche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aquí tenemos, por decirlo, el conflicto entre lo que es la serpiente y la mujer. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad. Este salmo también fue llamado un salmo vespertino, como el anterior. Y a medida que vamos avanzando nos vamos a dar cuenta del por qué. Las divisiones de este breve salmo, que es muy cortito este salmo también, son las siguientes. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Tenemos un lamento. Tenemos luego una corrección, que son los versículos 4 y 5. Y para finalizar tenemos también la confianza, en los versículos 6 al 8. Así que así, de esa forma, vamos a ir a estar avanzando en esta lectura. Bueno, este salmo tiene una inscripción musical. Si ustedes se dieron cuenta y escucharon una palabra media rara al principio, donde dice Neguinot, bueno, esa es una inscripción musical para aquellos que no conocen. Su título dice: al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David, ¿cierto? Al comienzo del versículo lo dice. Que ahora, ¿qué es lo que es Neguinot? Bueno, cuando se refiere a la palabra Neguinot, que aparece ahí en el Salmo 4, significa que este salmo se debe cantar
o generalmente los salmos se cantaban en la sinagoga con instrumentos de cuerda. Cuando hablamos neginot, esto hay que cantarlo entonces con instrumentos de cuerda. Son el idioma musical, ¿cierto?, de los músicos. Entonces ellos ya sabían, digamos, que este salmo había que tocarlo o cantarlo con instrumentos de cuerda. Así que no tiene nada más que especial que eso. Bien, aparentemente tuvo que ser, no dice si es guitarra o qué instrumento de cuerda, pero existen un montón de instrumentos de cuerda que en la época se tocaban, que desde el arpa hasta el banjo y qué sé yo, pero algunos de esos instrumentos se utilizaban para poder cantar esto. Así que probablemente este salmo, como lo digo, era acompañado, ¿cierto?, por una tremenda orquesta, digamos, especialmente por instrumentos de cuerda. Ya lo dijimos que el salmo comienza con un gran lamento, el gran refugio del pueblo de Dios en tiempos de dificultades. Es siempre la oración. Por eso que aquí toma suma importancia lo que es la oración. Tal vez vamos a profundizar un poquito más, como lo habíamos hecho anteriormente, para aquellos que no conocen y aquellos que se están recién integrando, que la oración es la única herramienta que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. El hombre hacia Dios es la oración. Y en la oración, ¿cierto?, tomamos una actitud de humildad para poder llegar al oído de Dios. Y bueno, y Dios se da a conocer, se revela a nosotros a través de diferentes formas. Así que allí, en la medida que nosotros estemos orando, vamos a estar confiando en el Señor, de que Él va a darnos una palabra de consuelo, de alivio, de fortaleza, de paz, de acuerdo a nuestra petición. Y Él siempre está allí, ¿cierto? Y Él se va a revelar especialmente a través de la palabra. La palabra es la Biblia, ¿cierto? La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica que nosotros tenemos. No tenemos otra regla donde confiar, no tenemos en qué otra confiar, en qué otro libro confiar, ¿cierto?, si no es la palabra de Dios. Recordemos que ayer también hablamos de los mandamientos, que los mandamientos son de parte de Dios, porque esta es la creación de Dios. Por lo tanto, Él pone sus reglas, sus normas, y los que viven en ese planeta creado por Dios deberían someterse entonces a las leyes de Dios. Y ahí está el kit del asunto. Entonces, cuando clamamos a Dios en la oración, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos en humildad, Él nos escucha. Y este salmo efectivamente está hablando de los tiempos de dificultades que tenía el rey David. Dice que el gran refugio del pueblo de Dios es la oración. Cuando ya no tenemos ningún recurso más, especialmente cuando estamos enfermos o estamos pasando alguna dificultad y no encontramos una salida, que lo hemos conversado varias veces esto, ¿cierto? La única forma, la única manera de poder llegar es a través de la oración, poder llegar a Dios y encontrarnos con esa paz y esa seguridad que Él nos da. Entonces, veamos lo que dice el primer versículo. Dice: respóndeme cuando clamo. Dios, justicia mía, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta angustia aquí se refiere a las presiones que sufrimos en esta vida. En este caso, el escritor se estaba refiriendo a las presiones que estaban ejerciendo a través de la aflicción que estaba viviendo en ese momento. Él estaba allí, ¿cierto?, sufriendo una persecución del rey Saúl. Se andaba escondiendo en ciertos lugares para no ser pillado. Entonces él ya estaba cansado de eso. Entonces, esta angustia que se refiere aquí son las presiones que nosotros también podemos sufrir
en nuestra vida, que pueden ser bastante grandes, de la más pequeña, tal vez que nos podamos ahogar en un vasito de agua, o tenemos una tremenda dificultad que no podemos sostener en nuestros hombros. Entonces nos enfrentamos a grandes presiones, tal como hoy en la actualidad, y necesitamos un aliento, necesitamos el estímulo, y ese estímulo lo encontramos en la palabra de Dios. Ni siquiera a veces en un amigo, en un conocido, también nos pueden alentar, pero no hay cómo poder recibir un aliento y un estímulo de parte de Dios directamente a nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que nos sentimos así. Oh Señor, ¿dónde podemos llegar? Si yo ya no puedo con esto. Entonces cuando yo ya no puedo con esto, le digo, Señor, toma tú mi caso. Y en ti confío, Señor. Y ahí descargamos esa tremenda carga para esperar en Dios. Pero confiar en Dios. Y confiar en Dios significa entregarle la mochila a Él. Muchos dirán, digamos, yo no soy merecedor de esto. Pero nosotros somos sus criaturas. Si usted ha creído también en Jesús, ha abierto su corazón, le ha aceptado al Señor como su Salvador, nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. Y la palabra del Señor dice, ¿qué padre no le da, si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra? Le da un pan, le da lo que necesita. Y así es nuestro Padre con nosotros. Si usted es hijo de Dios, que es muy sencillo ser hijo de Dios, es solamente creer en que Cristo murió en la cruz por ti, nada más. Y eso nos constituye, según Juan 1:12, en hijos suyos, en hijos de Dios. Así que está en nosotros, está en usted, en que pueda poder aprovechar este beneficio que es de los hijos de Dios. Y buscar en la palabra de Dios esa palabra de aliento, esa palabra de alivio. El Salmo 145 en el verso 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces también tenemos una maravillosa promesa en Dios también ahí en el Salmo 50, en el versículo 15, donde dice, invócame en el día de la angustia, llámame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Es una de las causas, una de las cosas, digamos, que a veces nosotros olvidamos. El Señor nos saca de esto, pero no nos olvidamos de darle la gracia, de honrarlo, de darle la gloria, de darle la honra, la alabanza, la adoración a Él por lo que Él hizo en mi vida. Eso es primordial hacerlo. Muchos podemos pedir y en el momento ya de que estamos sanos, nos olvidamos, digamos, que nos sacó de una situación engorrosa. Ahí en Isaías, en el capítulo 65, verso 24, Dios nos dice también, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Qué hermoso, ¿cierto? Es una seguridad que está diciendo antes, porque el Señor nos conoce a nosotros. Nosotros tal vez no tendríamos que hablar nada porque el Señor nos conoce, pero Él requiere que nosotros, necesita que nosotros podamos clamar a Él reconociendo, ¿cierto? Porque para Él es fácil mirar nuestra mente y saber cuáles son mis necesidades. Pero mientras tu hijo, ¿cierto? Mientras un bebé no llora, no sabemos que necesita, digamos, alimento. De la misma manera nosotros nos comportamos ante Dios. Así que este salmo es tremendo, este versículo de 65 en Isaías es tremendo porque dice él, antes que clamen, yo ya estoy respondiendo. Qué hermoso, ¿cierto? Mientras tú se estás hablando, dice, yo ya estoy escuchando. Es hermoso lo que el Señor está diciendo acá. Después en el Salmo 18, versículo 6, que es un salmo muy personal, dice, en mi angustia, invoqué al Señor y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. También en el Salmo 55, verso 16, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará.
En cuanto a mí, sabe que yo voy a confiar en el Señor porque yo sé que el Señor me va a salvar. No me interesa lo que digan, no me interesan los demás. En cuanto a mí, yo voy a llamar al Señor. En el Salmo 86, verso 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y finalmente en el Salmo 91 hay muchos más, por supuesto. El versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Bueno, la Biblia está llena de estas maravillosas promesas que nos dan seguridad en el tiempo que oramos. Así que no se le pase ni por la mente, porque Satanás dice: ya, si Dios no te escucha, ¿qué te va a escuchar? Satanás no está preocupado, algunos dicen, no está preocupado de esos problemas tan pequeñitos. No, el Señor está preocupado hasta lo más mínimo de nosotros. No es que los problemas grandes son para Él y los chicos para nosotros. No, eso no es verdad. El Señor está preocupado hasta lo más mínimo, hasta los detalles más mínimos de nuestra vida. Entonces, la Biblia está llena de estas maravillosas promesas. Y ese es el clamor del salmista que estamos leyendo hoy, que Dios esté con él. Luego en el versículo 2 y 3 leemos: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis a mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clame. Bueno, esto es maravilloso. Dios oirá nuestras oraciones. Luego, en los dos versículos siguientes, tenemos la corrección, que es una clase de advertencia. En el versículo 4 de este salmo leemos: temblad y no pequéis. Advertencia: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Te está advirtiendo. Te está diciendo que, oye, al pecar tiembla. O sea, antes de pecar, piénsalo bien. Segundo, medita en vuestro corazón. Cuando estés ahí en tu cama. A veces en nuestra cama, ¿cierto?, comenzamos a nuestra mente a irse para cualquier lado, pensar cualquier cosa, pero aquí el Señor está diciendo: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y calla, escucha. Entonces hay que destacar que en la actualidad de hoy no tenemos ese cuidado de este tipo de temblor, o que nos da miedo porque pecamos. Como que eso pasó esta etapa. Ahora todos pecan y no les da nada de ofender a Dios, o de ofenderse uno, de ofender. Es como alguien dice por ahí, como una rayita en el agua nomás. Luego, pero no hay ese temor reverente que habla aquí el versículo, porque aquí dice: temblad y no pequéis. O sea, antes de pecar, ¿cierto?, piensa que estás ofendiendo a Dios. Bueno, ofreced sacrificio de justicia, dice el versículo 5, y confiad en el Señor. El apóstol Pablo expresó este pensamiento ahí en Efesios, en el capítulo 4, verso 26: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora llega a la confianza, llega a la seguridad de la fe, como vemos en el versículo 6. La importancia que tiene este versículo, ¿cierto? Airado, no dice que no te enojes, pero sí dice, pero el enojarnos, que no se convierta en un pecado. Si ya pasó, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para decir que no se oscurezca o no llegue la noche y no pongamos las cosas a cuenta. Aquí el Señor nos está enseñando a arreglar nuestra situación con quien sea, con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro hijo, nuestra hija. Cualquier situación que haya provocado un enojo durante el día debe solucionarse antes que el sol se esconda. Porque usted no sabe el día de mañana. Y muchos han ido con esa carga, o se han quedado con esa carga. Pensar que yo me fui enojado con él.
¿cierto? Por eso que el Señor dice que no se convierta en pecado el enojo. El enojo se vuelve pecado cuando ya pasó un día, 2 días, 3 días y el asunto sigue igual. Y después al cuarto día comenzamos a conversar como que aquí no ha pasado nada, nunca se tocó el tema y seguimos como siempre hemos estado. Pero hay algo. El pecado no confesado comienza a carcomer el corazón. Entonces es necesario, querido, porque la palabra lo dice así, y debemos obedecer a esta palabra, de poder arreglar nuestras cuentas antes de que se esconda el sol. Muy buena advertencia aquí. Vamos al versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Qué lindas palabras utiliza el salmista aquí. Muchas personas pueden estar diciendo: bueno, las cosas van de mal en peor, pero nada está saliendo bien en estos días, la pandemia sigue subiendo, somos la ciudad que más contagio tiene, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo necesitamos, querido? Fíjese que yo veo ahí en el WhatsApp de los vecinos, agridulce los comentarios. Vale decir, en un momento estamos clamando al Señor y nos estamos insultando a medio mundo. Entonces la palabra del Señor también dice que de nuestra boca no puede haber agua dulce o agua amarga. Ambas no pueden salir de una misma boca. Por lo tanto, si yo estoy alabando al Señor, si estoy clamando al Señor, bueno, quedémonos con ese vocabulario. Pero no tomemos el vocabulario de Satanás, que es la maldición, el enojo, la ira, el rencor, la amargura, todas esas cosas que vienen a provocar en nosotros todo lo contrario que está provocando Dios, ¿cierto? No puede salir de nuestra boca agua dulce y agua amarga a la vez, ¿cierto? O agua dulce o agua amarga. Entonces es súper importante acá, porque cuando empezamos a reclamar que las cosas están mal, que todo está bien, nada sale bien estos días, entonces allí es justamente en ese momento cuando nosotros necesitamos, por sobre todo, que brille la luz del rostro de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa? Que Él alumbra nuestra ignorancia, alumbra nuestra aflicción, nos da la salida y nos alumbra el camino. Es necesario, ¿cierto?, poder reconocer en este tiempo, digamos, cuando estamos así, bueno, necesito que la luz del rostro del Señor me alumbre, como lo dice aquí el versículo 6. Y el versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaban su grano y su mosto. David era una persona como nosotros. El humano, era un gran guerrero, era un hombre, obviamente un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios, pero humano al fin y al cabo, con esa debilidad que tenemos el ser humano, de la misma forma que somos nosotros ahora. Entonces el corazón de David fracasó en medio de los problemas, o sea, sucumbe en medio de los problemas. Pero hay una cosa, que David nunca dejó de confiar en Dios. Él entraba en ese diálogo, él hablaba lo que sentía en su corazón: y me siento afligido, me siento mal, me siento atacado. Y él le conversaba eso al Señor, pero al final le decía: pero tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerte, tú eres mi fortaleza, ¿cierto? Tú eres mi roca. Entonces, esa es la gran diferencia con nosotros, ¿cierto? Y nosotros podemos llegar a reclamarle al Señor y lo que hago nos reclamo, pero también tenemos que reconocer el poderío del Señor hacia nuestra vida. Dios no va a hacer nada, pero Dios sí que hizo algo por David y lo puede hacer también por nosotros. Escuchemos nuevamente el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Aquí David fue consciente de que Dios era bueno con él, ¿cierto? Siempre lo reconoció, porque él era una persona que se protegía de él. Y estimado oyente, Dios también es bueno con nosotros cuando podemos reconocer de la misma manera que lo está reconociendo David, que dependemos de él, ¿cierto? Ahora, solamente depende de usted.
dejar que el rostro del Señor alumbre su vida. Veamos el versículo 8. Me gusta mucho este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pues este es uno de los versículos que aprendí cuando pequeño, que mi madre nos enseñaba para quedarnos dormidos. Todas las noches teníamos que repetir este versículo 8 del Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Querido oyente, ¿necesita usted a veces un tranquilizante para dormir? ¿Usted es de los que toma pastilla para dormir? Bueno, le invito a que usted pruebe este Salmo 4. Es mucho mejor que cualquier recurso humano que uno pueda utilizar. Y los salmos son maravillosos y tiene este significado profundo que es para nosotros hoy en la actualidad. Si alguna noche usted no puede dormir y está afligido por los problemas, está agobiado, levántese y lea este Salmo 4. Medite en estas palabras y pregúntese si tiene usted una relación con Dios que le permita dirigirse a Él. Escúcheme bien, medite en estas palabras y pregúntese a usted mismo si usted tiene una relación con Dios que le permita dirigirse a Él. De esta manera, con esta confianza, con esa seguridad que Él le está escuchando. Y es inevitable aquí recordar aquí las palabras de Jesús pronunciadas en Mateo 11:28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que el Señor les bendiga y esperamos que disfrute este tiempo de la palabra del Señor. Y no se olvide de suscribirse a mi canal. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Tu palabra es una